no es suficientemente bueno. Tal vez todavía falta arreglarlo un poco más. Las líneas están chuecas, el color no es lo suficientemente bueno. Tal vez no estoy hecho para esto. Estos son el tipo de cosas que a veces tu mente te dice cuando eres perfeccionista. Yo tuve trastorno obsesivo compulsivo y para mí el perfeccionismo se convirtió en un total problema. Yo tuve tantos problemas con el perfeccionismo que de hecho durante un tiempo dejé de amar dibujar. Yo pasé un tiempo en el que trataba de dibujar con tanta fuerza. Yo traté de hacer un cómic, se llamaba El último autor, de las autor, todavía lo pueden encontrar en tapas y en webtoons. Eh, y yo me forzaba a hacer todo a mano, incluso sabiendo que las cosas se podían hacer más fácil, porque yo creía que entre más fuerte trabajara y más detalle le pusiera, mejor sería el trabajo. Lo cual eventualmente me llevó a un burnout muy fuerte, em, donde dejé de querer dibujar, ya no lo disfrutaba tanto como antes y tuve que pasar por un proceso de recuperación por alrededor de 2 años hasta que por primera vez pude volver a amar dibujar. Y en el tiempo que ha pasado, este perfeccionismo nacido un poco de la ansiedad, la inseguridad, el trastorno obsesivo compulsivo, me llevó a tener miedo a muchas cosas, a equivocarme con gente que amo, a no ser un DM de Dungeons and Dragons lo suficientemente bueno, que mis partidas no sean divertidas. Em, Escribir también me costó por un buen tiempo, tuve que forzarme a hacerlo de nuevo y estoy todavía en ese proceso de aprender a amarlo y a no tenerle miedo a equivocarme. Y durante mucho tiempo estuve viendo videos al respecto en YouTube sobre cómo pues gente te recomienda el puedes dibujar y simplemente pasarla bien, no tiene que ser un sketchbook perfecto y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que tenemos que hablar de la causa, la raíz realmente detrás de esto y es por qué siquiera buscamos ser perfectos. Para bien o para mal, me he dado cuenta a través de muchas lecturas que he tenido para clases que el no aspirar a ser perfecto sí tiene castigos en nuestra sociedad. Por ejemplo, Foucault hablaba de cómo las escuelas, las prisiones y los psiquiátricos son en cierta manera una manera en que se observa lo que debería ser normal y deseable. Y cuando te equivocas, cuando no logras ser eso que la sociedad cree que debería ser, se te castiga. Entonces, por ejemplo, en las escuelas se les exige a los niños que se conviertan en adultos. En las prisiones, las personas que han cometido crímenes, sin tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de que muchos de los crímenes que se cometen son ya sea porque la gente tiene problemas económicos o su ambiente ha sido violento, han crecido en lugares que no han sido adecuados, que se les ha descuidado, que les ha causado problemas, pues desconoce el hecho de que se les está castigando y no buscando la solución al problema, ¿no? En las prisiones. Luego están los psiquiátricos, donde pues está el problema este de que si no logras ciertos estándares, también hay cierto miedo. Y es que el trastorno obsesivo compulsivo mío también puede venir precisamente de experiencias traumáticas, em, que pueden llevar a que uno sienta esta inseguridad sobre sí mismo. em, Y por esa razón creo que la sociedad sí castiga el que no seas perfecto. En cierta manera, estos lugares son un panóptico en el que se nos condiciona a que tenemos que ser de cierta manera. Y es que en nuestra sociedad aspirar a no querer mejorar o alcanzar mayores
metas se ve como perezoso, lo cual es bastante capacitista, en primer lugar, en especial yo considerando que tengo discapacidades y que lamentablemente lo internalicé por mucho tiempo, lo que me ha llevado a veces a lugares mentales no muy sanos. Y además sirve al capitalismo, precisamente porque se te tiene esta idea de que tienes que superar tus propios límites para ser una mejor persona o ser una persona más productiva, pero no tiene en cuenta el hecho de que la gente ya es suficiente y no tendría por qué aspirar a hacer más de lo que son capaces, porque eso lastima a muchas personas, como personas con discapacidades, con enfermedades crónicas y en general a todo el mundo. Por esas razones que ahorita la ansiedad, la depresión, el burnout está siendo un verdadero problema en nuestra sociedad, lo cual lleva a que nadie se sienta realmente satisfecho con sí mismo y eso realmente puede minar nuestra autoestima de una manera muy cruel. Y es que también está el tema neurodivergente, en mi caso me pasó, y es que te piden que des un 100% y en mi caso yo me lo tomé tan literal que expresiones como primero trabajas y después descansas hacía que yo trabajara día tras día, todos los días, cuando estaba en el colegio, sin parar en ningún momento. Y el único momento que tenía para descansar eran las vacaciones y eso es totalmente, o sea, destroza mucho tu mente. Y el tema es que yo lograba en cierta manera en mis estudios llegar a esas expectativas, el tener excelentes notas, las mejores notas, ser la primera en la calificación y sin embargo no me sentía satisfecha y también tenía muchas falencias. Por ejemplo, me costaba mucho socializar y sin embargo el sistema no se preocupaba por eso, por mí, porque yo estaba logrando lo que se esperaba de mí en ese momento, que era tener buenas notas, ser una persona que obedece. Y eso refleja mucho de cuán paila es la visión de nuestra sociedad actualmente. Y eso es sin mencionar el hecho de que existe la meritocracia y la idea de que hay una igualdad de oportunidades y sobre la idea de la independencia, es decir, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, en primer lugar, y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Claramente tener recursos económicos te hace las cosas bastante más fáciles. Y pues también está este ideal extraño capitalista que nos pide que seamos totalmente independientes cuando por naturaleza el ser humano no puede ser independiente. El ser humano necesita de otras personas para poder sobrevivir, por eso somos animales sociales. Y es que incluso si logras vivir solo en tu casa, nunca vas a ser totalmente independiente. Quiero decir, necesitas de gente que cultive la comida que llega a tu hogar y necesitas de gente que transporte esa comida para poder comprarla en la tienda y necesitas gente que haga otras cosas, otros productos que vas a utilizar, como pues la electricidad, los electrodomésticos que utilizas, así que pues es imposible ser este ser perfecto que aspira el capitalista. Lo cual nos lleva a otro problema, otra cosa de la que quiero hablar y es el problema del performance. No me voy a cansar de mencionar a Butler en mis videos, pero su teoría de la performatividad no solamente lleva al género. Yo creo que también tratamos de performar el ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos artistas, buenos escritores. Siempre se aspira a esta idea ideal de lo que tendríamos que ser y no, no puede seguir siendo así. Creo que esta idea del mito de lo que es bueno es muy complejo porque bueno es muy poco específico. Bueno puede ser esta idea total de perfección y en vez de decir
bueno, tal vez tendríamos que empezar a decir ser feliz, tal vez, simplemente hacer las cosas y sentir que es suficiente y empezar a darnos mérito por simplemente existir. Por otro lado, Byung-Chul Han habla en su libro La sociedad de la transparencia de cómo este miedo a cometer errores, la presión social, el ser cancelado, las críticas, el linchamiento, los haters, también viene de una idea de nuestra sociedad capitalista que ya no solamente hace lo que Foucault hablaba sobre el panóptico, donde pues en cierta manera tenemos un ser vigilante que pues digamos, antes era esta idea del Estado que regulaba nuestros cuerpos y, por ejemplo, ilegalizaba la homosexualidad o pues las cosas de salud mental, sino que actualmente ya no es solamente un panóptico, sino que nos dan linternas a todos. Todos podemos estar dentro y fuera del panóptico al mismo tiempo. Por eso se llama la sociedad de la transparencia, donde se nos pide que seamos totalmente transparentes sobre lo que hacemos, sobre lo que somos, sobre lo que creemos, y todo el mundo te puede vigilar. Es mucho más fácil vigilar cuando tú también tienes una linterna para vigilar al otro. Entonces eso explica por qué ahorita en redes sociales el simplemente hecho de cometer un error, así sea que alguien lo encontró hace años en, digamos, una publicación que hiciste, tiene repercusiones tan crueles sobre las personas. Y por eso creo que la cultura de cancelar a las personas es tan compleja, porque eso implica que la gente va a dejar de decir ciertas cosas o de intentar hacer ciertas cosas precisamente por ese miedo a la vigilancia y a cometer un error. Y es que entonces ese miedo va a causar aún más problemas porque se vuelve hegemónico. ¿En qué sentido me refiero a esto? Bueno, si tú quieres hacer una novela, un cómic, un dibujo, una partida de D&D y tienes miedo todo el tiempo a cometer errores, lo que vas a hacer es tratar de hacer las cosas lo más correctamente posible. El problema es que lo correcto y lo que no se suele criticar son cosas que le sirven a la hegemonía. Son cosas que le funcionan al poder precisamente porque son cosas que no se pueden criticar, cosas entre comillas neutras. Pero eso también implica que hay cierta dificultad para ser críticos. Y es que entonces se vuelve un problema el ser auténtico también. Y el que digas cosas sobre ti mismo, porque bueno, te pueden cancelar y pueden literalmente arruinar tu vida laboral y tu futuro como artista o como escritor. Y creo que eso tiene que parar. Yo quiero defender los videos que fueron hechos en 2 días. Quiero defender esas obras que se permiten ser messy y que hacen representación a pesar de que no sea la idea perfecta de la representación. Porque, seamos honestos, no importa cómo hagas la representación, todavía hay gente muy intolerante que te va a criticar como que estás haciendo, por ejemplo, entre comillas, inclusión forzada, de lo cual luego hablaré en otro video, pero por ahora recomiendo este video de Alfredi sobre este problema y este también de Shakespeare, porque, pues bueno, la gente se escuda en este argumento para ser intolerante, ser racista, ser homófoba, y es mejor que intentes hacer algo a que no hagas nada. Porque el problema también es que para hacer algo perfecto requieres mucho tiempo. Para hacer un producto bien hecho en esta idea de tu mente de lo que debe ser suficiente, se espera que un video de YouTube sea como una mega producción documental. Y claramente hay gente que lo logra, pero es injusto pedirle a las personas
que hagan super mega producciones para que sus videos sean considerados buenos, o siquiera para que sean considerados como un video ensayo o un ensayo que merezca la pena ver o que tenga un mérito de cierta manera académico. Y eso es hegemónico. Precisamente, ya nos decía en su libro Griselda Pollock, en Differencing the Canon, que precisamente el tratar de aspirar a llegar a un poder hegemónico, es decir, por ejemplo, en su libro específicamente habla de las mujeres, el tratar de incluir a las mujeres en la historia no necesariamente significa que este sistema va a cambiar, precisamente porque es un sistema en el que requiere héroes, padres, madres, y eso implica que no se va a cambiar el sistema que precisamente excluye a la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, mi propuesta es: haz cosas. No importa si es simplemente un pequeño video, un comentario en internet, un dibujo hecho en 5 minutos. Tiene mucha más alma que lo hagas y puede tener mucho más impacto que el tratar de hacer algo perfecto o algo que no puedan criticarte o que no tenga falencias, porque precisamente eso puede hacer que no digas nada, o que no puedas decir nada, o que te lo guardes por miedo. Así que sé honesto, sé humano, sé imperfecto. No trates de complacer a la mayor cantidad de personas, solamente sé tú, porque muchos de nosotros somos neurodivergentes, somos parte de la comunidad LGBT, somos latinos, en mi caso, tenemos un lenguaje que no es el inglés, hemos vivido por la colonización, tenemos discapacidades, y el simplemente hecho de habitar el mundo y ver las cosas de manera distinta ya nos dan un valor que cada persona ya tiene un valor, así que tu mensaje vale la pena. Y por eso yo defiendo el esfuerzo de Nefelechi con su video sobre sobre la misoginia de Artfight. Por acá voy a dejar el video, precisamente porque me hizo abrir los ojos a muchas cosas y me hizo pensar, puedo hacer videos también. Y creo que eso tiene un valor, así que si esto inspira a más personas a hacer esas cosas a las que le tienen miedo por la crítica o por sentir que no son suficientes, quiero darles ese empujoncito para que lo intenten, así imperfecto como es, porque eso es mejor que no hacer nada. Y en este momento donde las cosas están difíciles, donde las ultraderechas están subiendo al poder, es lo que necesitamos. Necesitamos gente real, gente humana, gente honesta. Y necesitamos cosas pequeñas que digan mucho, cosas imperfectas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo quería intentar esta vez hacer un video un poco distinto. Este video lo hice totalmente sin guión. Quería precisamente tratar de salir de ese perfeccionismo. Así que solamente hice como una lista de notas de mis ideas y luego empecé a narrar con lo que se me viniera a la cabeza. Yo estos videos, o sea, el audio que oyeron, solamente lo grabé de a uno a la vez. No regrabé cosas. Mi objetivo precisamente era que fuera lo más honesto, lo más directo posible, porque precisamente quería probarme a mí misma que puedo hacer algo bueno sin tener que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que sea satisfactorio de alguna manera. El dibujo también me esforcé, precisamente el que están viendo en pantalla, por salir un poco de la rutina que tengo usual para dibujar. En primer lugar, yo nunca había grabado en mis speed paints el line art, precisamente porque me daba cierto nerviosismo el grabarme haciendo line art, precisamente por este perfeccionismo, así que por eso quise grabarlo esta vez. También
en el coloreado, traté de liberar un poco mi manera de colorear, salir un poco de mi zona de confort y por eso hay ciertos momentos en que se nota que empiezo como a lanzar rayones y eso hizo que el proceso fuera bastante más divertido. Y lo mismo con el fondo, traté de improvisar un poco. Eh, También este es el personaje femenino que había prometido en mi anterior video. Ella se llama Chrysalis y es precisamente un personaje mío que habla mucho sobre la libertad. Ella es una dragona que se quedó atrapada en su forma de humana. Ella se puede cambiar de forma. O bueno, podía, ya no puede. y em, su moral precisamente habla un poco de eso, de ser ella misma y dejar ser a los demás. Así que por eso también la quise dibujar. Me pareció adecuado para este video. Y bueno, para diseñarla a ella también me propuse hacer dibujos con esfero. Últimamente he estado dibujando bastante con esfero precisamente para salir de ese tipo de perfeccionismo. Y sí, quería de alguna manera hacer que este video ensayo no fuera solamente yo hablando sobre el perfeccionismo, sino el retarme a mí misma a dejar ese perfeccionismo. Y voy a intentar hacerlo con más ámbitos de mi vida. Y es una manera para mí de mostrarles que sí es posible dejar ese tipo de, o sea, como retarte a salir de ese tipo de pensamiento y que pueden salir cosas muy bonitas. Y pues, incluso si no hubiera salido bonito, creo que la experiencia de simplemente dejarte ser feliz haciendo algo es mucho más valioso que el tener algo que está totalmente perfecto y que sea súper bonito y que sufriste haciendo y que luego ya nunca vas a querer tocar o volver a hacer, ¿sabes? Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en uno siguiente.